Hoy vamos a hablar de algo que lo mueve todo, aunque a veces ni nos demos cuenta. Algo que afecta desde nuestro propio bolsillo hasta la economía mundial. Sí, hablamos de la liquidez. Podríamos decir que es como la sangre que mantiene vivo a todo el sistema financiero. A ver, para empezar, una pregunta un poco rara. ¿Qué pueden tener en común unas conchas marinas, un puñado de sal y una cuenta bancaria? Suena acertijo, ¿verdad? Pues no lo es. La respuesta nos mete de cabeza en la historia de nuestra economía, en el mismísimo origen del dinero. Porque, lo creamos o no, todas estas cosas han servido en algún momento como un instrumento de intercambio que todo el mundo aceptaba. Y es que la historia de la humanidad es también la historia de buscar maneras más fáciles, más eficientes, de intercambiar valor. Si miramos esta línea del tiempo, el viaje es fascinante. Empezamos con las primeras monedas de metal allá en la antigua Lidia. Luego, fijaos, el salto al ingenioso papel moneda de Kublai Khan en el Imperio Mongol. Y finalmente llegamos a los billetes oficiales, ya estandarizados por el Banco de Inglaterra. Cada uno de estos pasos, en el fondo, era una búsqueda de lo mismo: conseguir una mejor liquidez. Vale, entonces, ¿qué es exactamente la liquidez? Aquí tenemos la definición clave. Pero para que nos entendamos, dicho de forma sencilla, la liquidez no es más que la capacidad de convertir algo en dinero, en cash, rápido y sin perder mucho valor por el camino. Es poder pagar las facturas, las nóminas, lo que toque, cuando toca, sin tener que malvender tus cosas. En resumen, es el termómetro de la salud financiera a corto plazo. Pero claro, ¿qué ocurre cuando ese termómetro marca fiebre? Cuando la salud financiera falla. Para verlo bien, no hay nada como un ejemplo práctico, un caso real. Vamos a meternos en la historia de una empresa, Eninco SAS, y a ver cómo la falta de liquidez, precisamente, puede poner en jaque a un negocio que por fuera parecía una roca. Bien, pues aquí tenemos a Eninco S.A., una empresa de ingeniería con 20 años a sus espaldas, o sea, no es una novata. A simple vista, todo parecía ir sobre ruedas, un negocio de éxito, consolidado. Pero... y siempre hay un pero, ¿verdad? Por debajo, sin que se viera, se estaba cociendo un problema gordísimo, uno que amenazaba con llevársela por delante. Y aquí tenemos la primera pista del misterio. Fijaos en este gráfico, el ratio de endeudamiento total. En solo 2 años pasa de un 37% a un 52%. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que más de la mitad de todo lo que tenía la empresa estaba financiado con deuda. Dependían cada vez más y más de los préstamos solo para mantenerse a flote. Y aquí está la madre del cordero, la causa principal del problema. 107 días. 107, estamos hablando de más de 3 meses. ¿Qué significa este número? Es el tiempo que Eninco tardaba de media en cobrar de sus clientes. O sea, ellos hacían su trabajo, entregaban proyectos, mandaban la factura, pero el dinero tardaba una eternidad en llegar. Estaban vendiendo, sí, pero no estaban cobrando. Y ya se sabe, si no entra la pasta, no hay liquidez. Y este número, este es el golpe final, el diagnóstico definitivo. Un ratio de tesorería de 0,01. Esto es tremendo. Significa que en 2022, por cada euro que Eninco debía pagar ya, en el corto plazo, solo tenía en caja un céntimo. Un céntimo. Estaba literalmente a un paso de no poder pagar a sus proveedores ni las nóminas, nada. La situación era, vamos, crítica. Vale, el panorama es negro, ¿verdad? Pero la historia no acaba aquí. Porque incluso cuando se está al borde del abismo, hay salidas. El diagnóstico era muy grave, sí, pero no era una sentencia de muerte. Con las estrategias correctas se puede pasar del caos al control. Se puede recuperar la salud financiera. Y la solución para Eninco se apoyó en 4 patas, 4 pilares. Primero, gestionar la deuda de forma más inteligente para quitarse presión. Segundo, y esto era clave, ponerse las pilas con el cobro a clientes, ser mucho más proactivo. Tercero, tijeretazo a todos los gastos que no fueran absolutamente esenciales. Y cuarto, sentarse a hablar con los proveedores para conseguir mejores plazos. La idea era simple, que las salidas de dinero no fueran más rápidas que las entradas. Y lo bueno del caso de Necarrinco es que nos deja lecciones que valen para cualquier negocio, seas una multinacional o una tienda de barrio. Hay que vigilar el flujo de caja, el cash flow, sin descanso, como si fuera el aire que se respira. Poner condiciones de pago claras desde el principio, mantener los costes a raya y tener un colchón financiero, un fondo de emergencia. Esto no es opcional, es una necesidad básica para sobrevivir. Muy bien, hemos visto el problema en una sola empresa. Ahora vamos a hacer zoom hacia afuera. Vamos a ampliar la perspectiva. Porque lo que le pasó a Eninco a pequeña escala nos ayuda a entender por qué la liquidez es un pilar, pero para la economía entera. Pensemos un momento. El problema de una empresa puede parecer poca cosa, pero ¿es si de repente miles de empresas se quedan sin efectivo a la vez? ¿Qué pasa cuando los bancos, por miedo, dejan de prestarse dinero unos a otros y los mercados se quedan paralizados?
Pues que un problema de liquidez se transforma en una crisis sistémica. Y eso ya son palabras mayores. Y para entender esto hay una analogía que me parece buenísima. La llaman la hipótesis de Bob Esponja. Imaginemos que todo el sistema financiero es una esponja gigante y seca. El agua que necesitamos para mojarla es la liquidez, el dinero que se mueve. Y la esponja en sí, pues son los bancos. Claro, cuando llega una crisis, la esponja se queda seca, tiesísima. No hay agua, no hay liquidez. ¿Y qué pasa entonces? Que los bancos centrales tienen que actuar como si abrieran un grifo a toda potencia, inyectan miles de millones, un montón de liquidez para empapar bien la esponja. El objetivo es que el dinero vuelva a circular y que toda la maquinaria económica no se gripe y se pare en seco. Así que al final todo se reduce a dos estados, casi como el agua. O se es líquido o no se es. Si se tiene liquidez, se tiene seguridad. Se pueden pagar las facturas, invertir para crecer, aguantar un mal golpe. Pero si no se tiene liquidez, la cosa cambia. Se está en peligro constante, luchando cada día por sobrevivir, con las operaciones siempre en riesgo, y cualquier problemilla, por pequeño que sea, puede llevar al colapso. Y para terminar, queda una pregunta en el aire, que en realidad es la clave de todo lo que hemos visto. Da igual que hablemos de una pequeña empresa, de un gobierno o de la economía mundial. La pregunta del millón es siempre la misma. Cuando llegue la próxima factura, ¿habrá suficiente dinero en la caja para pagarla? De la respuesta a esa simple pregunta depende mucho, muchísimo más de lo que nos imaginamos.